Escuela de Educación Secundaria número 4 José Peñalba. Para no herir nuestro orgullo, este proyecto investiga cómo se expresa el respeto o la falta de respeto por la identidad de género en el ámbito escolar de nuestra localidad. Buscamos analizar las formas de nombrar, de vincularse y de garantizar derechos. Chicos, ¿recuerdan lo que pasó el primer día de clases? Llamaba al profesor con problemas femeninos. Creo que tendríamos que empezar a investigar. Consultamos el material disponible en la escuela y la ley de la ESI. La nueva colección de educación sexual integral está orientada a fortalecer las bibliotecas escolares y está formada por títulos que incluyen materiales tanto para docentes con nuevas formas de abordar la ESI de manera transversal a todas las áreas curriculares y para los alumnos con obras literarias contemporáneas y otras en formatos como tarjetas o cartas para poder dialogar y debatir sobre un montón de cuestiones que atraviesan su vida cotidiana, su formación como estudiantes y su desarrollo como adolescentes. También analizamos discursos públicos. Y en el primer año de presidencia hubo una frase que generó particulares repercusiones, que fueron las frases contra la agenda LGBT, la frase contra la diversidad sexual, sobre todo porque a partir de algunos ejemplos aberrantes quiso sacar conclusiones. Escuchen lo que dijo el presidente en Davos. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Y nos encontramos con que un caso local de discriminación llegó a los medios nacionales. Hola, mi nombre es Laura. Hola, yo soy Ivana. Somos del movimiento Las Negras, feministas, transfeministas, interseccional. Y en esta ocasión queríamos compartir con ustedes acerca del tema del concurso del mariposón en las escuelas de Arrecifes. Bien, la historia de esta lucha comenzó en el 2018, cuando desde Las Negras comenzamos a cuestionar las prácticas discriminatorias naturalizadas en las instituciones educativas de Arrecifes. Entre ellas, como dijo mi compañera, una de las más simbólicas era la elección del mariposón en la fiesta del estudiante. Este concurso que bajo el disfraz de humor escondía la burla, la humillación y la discriminación hacia las identidades diversas. Presentamos notas en las escuelas secundarias ante la inspección regional y una denuncia al INADI reclamando el fin de estos concursos. Lo hicimos con fundamentos pedagógicos respaldados por la Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Identidad de Género, Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Señalamos que estas prácticas reproducían violencia simbólica y discriminación institucional. El tema llegó a los medios nacionales gracias a una nota en Página 12 que dio a voz quienes habían sufrido esa violencia, entrevistando a jóvenes arrecifeños, contando la experiencia y visibilizando el daño que esas prácticas causaban. Finalmente, la elección de mariposón dejó de realizarse, fue reemplazada por un concurso de talentos. Hoy, esa llama sigue encendida. La lucha que empezamos desde Las Negras continúa de la mano de la Organización del Orgullo Arrecife, un colectivo LGBTIQ+, conformado en el 2021, que tomó la posta para seguir trabajando por una ciudad más justa, libre y diversa. Porque las tradiciones cambian, porque el respeto se aprende y porque el orgullo también se construye con memoria. Logramos entrevistar a un ex alumno que nos contó cómo fue su experiencia en esa época. Hola, mi nombre es Juan Ignacio. Cuando fue el debate para eliminar la elección del mariposón en la fiesta del estudiante que se hace en septiembre, el 21 de septiembre. En ese momento el debate estaba, yo ya había terminado el colegio hacía bastante, pero había surgido el debate de si teníamos que seguir eligiendo o no la reina del estudiante y al mariposón. Y se había planteado algo en Facebook como para bajarlo, y la gente por lo general lo que estaba comentando es no nos dejan divertirnos, qué aburridos, nos quieren arruinar la fiesta, nos estábamos divirtiendo, y bueno, nada, y entonces ahí expuse mi opinión, que fue lo que a mí me pasó
en aquel momento, entre el año 96 y el año 2000, que fue cuando hice el colegio, cuando me exponía a esta elección del mariposón. Que claro, por supuesto, para mucha gente era muy divertido, era gracioso y no querían que se termine su fiesta. Bueno, pero para mí no lo era. Digo, yo era marcadamente más amanerado que los demás, era homosexual, lo soy, digo, pero en ese momento por ahí tenía un montón de dudas, tenía un montón de miedos, claramente no había salido del closet, eran otras épocas, digo, eran los 90, uno tenía más miedos, había más peligros, había más cosas. Y cuando de repente te presentan esto para hay que elegir al mariposón, yo tenía miedo de que digan, bueno, postulate vos, que sos el más mariposón de todos. Bueno, entre esa situación que se estaba tratando de elegir, siempre yo estaba como ahí con miedo de que me digan algo a mí, de ser yo, de que alguien me proponga. Era una situación bastante fea, porque vos estabas ahí pensando que en cualquier momento te podía tocar a vos, y te podían exponer a vos a una cosa de la cual no tenías ganas. ¿Qué es lo más grave y por qué yo me opuse y escribí en ese posteo? Porque lo más grave es que estaba todo institucionalizado. O sea, la fiesta del estudiante es una fiesta que se hace en un colegio, con todos los colegios participantes, donde los jurados son docentes, donde hay personal docente, personal no docente, donde toda una institución está avalando que se elija al más mariposón de todos los alumnos, que son todos pibes que tienen entre menos de 18 años. Y ninguno pensaba que entre todos esos pibitos que están ahí había uno que tenía dudas, como por ahí yo, o que tenía miedos, o que tenía cosas, que le pasaban cosas con esa elección, o con esa palabra, o con que quedar expuesto, con un montón de cosas, y sin embargo era bueno, es divertido, ¿no? Era un caso que me parecía a mí como una violencia institucional que estaba muy institucionalizada en los colegios, y que no se decía nada hasta que los alumnos o exalumnos en mi caso pudimos agarrar y ponerlo en palabras y decir, no señores, esto estuvo mal siempre, esto está mal, no está bueno. Yo lo pude decir y pude escribir algo como 10, 20 años después, 15 años después que había terminado el colegio. En el colegio claramente yo no lo podía decir, porque la institución tiene toda una cosa en la cual uno, o por lo menos yo le debía un respeto, y yo me sentía en inferioridad de condición. Los chicos del colectivo Orgullo Arrecifes nos visitaron en nuestra escuela. Bueno, yo me presento también. Sí. Mi nombre es Esteban. Yo estoy dentro de Orgullo Arrecifes. Somos una agrupación que comenzó en el 2021. Se formó acá en Arrecifes, principalmente tratando de eso, de agruparnos, personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, y que en Arrecifes no existía una comunidad, no existía una agrupación que nos nuclee. Fue espontánea, si bien estuvo influenciada en ese año por lo que ya venía siendo Las Negras, que era una organización feminista, y que fue un poco también la organización que dio puntapié a que haya otra que aborde principalmente lo que es diversidad. Ahí ya después nos sumamos más personas en el 2021 y formamos lo que es Orgullo Arrecifes como una organización propia y particular para esta causa, que es la de las diversidades en Arrecifes. Y desde entonces empezamos a generar acciones, actividades, marchas todos los años, con el principal objetivo de visibilizar la presencia de la comunidad en Arrecifes, que siempre estuvo invisibilizada, que siempre existió y que tiene una gran historia de presencia acá en Arrecifes, pero que nunca se visibilizó, que nunca se mostró, que siempre fue ocultada, y que siempre hubo también por parte de las compañeras y los compañeros del colectivo esa resistencia o ese miedo a mostrarse, sobre todo a mostrarse organizadamente, pero también mostrarse en su vida particular. Y un poco sirvió para eso, para establecer vínculos, para formar relaciones, para conocernos, para intercambiar experiencias, y para con todo eso tratar de hacer y accionar para que las cosas o los problemas que vemos, que tenemos puntualmente las diversidades en Arrecifes, les busquemos soluciones y hagamos acciones para poder
eso, mejorar un poco la situación de la comunidad en nuestra ciudad. Y después también tratamos de hacer actividades más institucionales, por ejemplo, estas de promocionar o de difundir, de articular con organismos, tratamos de articular con organismos gubernamentales, digamos, más que nada, para tratar de visibilizar y buscarle soluciones a las problemáticas. Por ejemplo, en lo que es salud o en lo que es educación, o lo que es trabajo, donde por ahí, si bien hay problemas en general en esas áreas, hay problemas específicos con la comunidad en esas áreas. En las escuelas, bueno, esto de los tratos, o si se tienen en cuenta las diversidades, si hay espacio para las diversidades, si se habla de diversidades en las escuelas, en la salud también, en lo que es el acceso a la salud de una persona que por ahí no tenemos o un lugar específico o profesionales que sepan cómo atender a una persona que pertenece a la diversidad o atender problemáticas que son propias de la comunidad. Entrevistamos a un equipo de EOE de una escuela de nuestra ciudad. Bueno, comenzamos a trabajar el tema de la identidad de género porque hace 2 o 3 años más o menos, sí, cuando dos mamás de alumnos que empiezan primer año nos refieren que se identifican con otro género. Entonces pensamos desde el equipo y con la bibliotecaria en las actividades de presentación de primer año cómo podíamos hacer para que esto se conozca en el grupo y no genere otras situaciones. Entonces hicimos una actividad donde tenían que presentarse cómo se identificaban y a partir de ahí crear un cartelito para que quedara en el salón y todos los profes supieran de cómo se identificaba. Si se identificaba con otro nombre, si se identificaba con algún apodo, algún sobrenombre. Entonces, a partir de ahí, qué les gustaba, qué música, qué actividades hacían, además de si se identificaban con otro nombre. Y también esto de, teniendo en cuenta lo que las familias nos habían dicho, de prevenir situaciones futuras de bullying y demás, que, bueno, que fue una de las familias que nos planteó que habían pasado ese tipo de situaciones. A partir de estas actividades que se plantearon con los chicos de primero, intentamos que, y teniendo en cuenta la población que teníamos, decidimos visibilizar más el tema y tenerlo en cuenta en nuestro proyecto de intervención. Entonces empezamos a pensar actividades, tener espacios de escucha, donde pudieran expresar si estaban atravesando alguna situación de identidad de género. Buscamos asesoramiento también por ahí con los organismos, sí, con grupos de chicos jóvenes y de profesionales que también forman parte. Sí, están interiorizados más en la temática. Sí, y bueno, buscamos a ver ayuda, a ver de qué manera poder encarar este tipo de situaciones que se nos presentaban en la escuela, que para nosotros era todo nuevo, y queríamos también que los alumnos se sientan acompañados, que se puedan sentir cómodos, libres de poder expresarse. Por último, entrevistamos a nuestro profe. ¿En qué etapa de tu vida te empezaste a sentir diferente? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo venía de otra provincia donde las nenas tenían el guardapolvo rosa y los varones el guardapolvo celeste, ¿sí? Claro. Entonces, cuando yo me tocó empezar el jardín acá en el partido de Arrecifes, fue como no trauma, pero bueno, un complejo, porque también la percepción del lado de mi familia, de mi hermana, por ejemplo, porque mi hermana le había quedado el guardapolvo rosa y yo me tenía que poner guardapolvo azul. Y el guardapolvo azul de mi provincia era de varón, ¿sí? Entonces ya ahí había como todo un condicionante, todo un rumor y comentario que cuando uno es muy chiquito, que tiene que empezar a armar su identidad, es medio complejo. Después, por ejemplo, durante la primaria teníamos un pasillo en la escuela, así que iba de una punta a la otra de la escuela, y el patio de las mujeres y patio de varones. Y yo agarraba, me sacaba, para que no me vieran, porque el guardapolvo de varón era derecho, me sacaba el cinturón, lo hacía un bollito, me lo ponía en el bolsillo, me ataba, me hacía un rodete porque tenía el pelo pasando la cintura, me hacía un rodete y me metía en el patio de los varones a jugar al fútbol. Cuando me vinieron a preguntar cómo quería que me llamaran... ¿Cómo fue ese cambio con el nombre? ¿Fue difícil? ¿Se te hizo fácil? Con el nombre, bueno, yo tuve que hacer trámites legales, sí. Tuve que tramitar la partida de nacimiento desde mi provincia de origen, tardó como un año y como que no entendían, y el papel que me llegaba acá no me lo aceptaban, y hasta que me dijeron, bueno, esto es lo único que te podemos dar,
era como un resumen de la partida de nacimiento, como nombre, apellido, hijo de, no, puntito suspensivo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, puntito suspensivo, hijo de y hijo de. Ya está, listo, firme y sello, nada más. Todo el resto de dónde había nacido, todo eso no existía. Desapareció. Sí, casi que quedé Sí, casi que no te conoce nadie. Casi que me desconocen. Entonces, bueno, después tuve que venir acá, las chicas de, bueno, primero medio que se atragantaban, pero hasta que se acostumbraron en el registro, bueno, me trataron muy bien, Sabrina, no le recuerdo el apellido. ¿Qué sentís? Y hoy en día, bien. Porque las cosas cambiaron mucho. Hoy en día es como más normal. Sí, hoy en día no tengo que dar tantas explicaciones. En las escuelas, creo que también estaba dentro de las preguntas o me lo preguntaron en algún momento. Sí. Bueno, en el ámbito escolar, las escuelas lo tomaron bien. Yo hasta que no tuve el cambio directamente en dirección de escuela, porque tuve que esperar primero, me llevó como 2 años para tener el documento con todos los papeles, 1 año para la partida de nacimiento, después hasta que me llegó el DNI. Y entra el cartero a casa corriendo, ¡Sabrina! ¡Ya llegó! Estaba mi hijo sentadito como, ¿qué pasó? ¿Qué le pintó ahora? ¡Sabrina, te llegó el documento! Contento, corriendo por todo el parque. Tiempo. Bueno, gracias. Así que bueno. ¿Y tus compañeros? Una vez que tuve todo eso, tuve que hacer el cambio de dirección de escuela, esperar a la inscripción, que se da entre abril y junio. Entonces, hasta que no tuve el cambio en dirección de escuelas, que ahí ya empezaba, les aparece en la computadora a los directores, no llevé el papelerío nuevo a las escuelas. Entonces yo tuve 2 años o más como Sabino sin que la escuela supiera. Sí, por ejemplo en el registro decía Sala, nada más no tenía nombre. La escuela debe ser un refugio, la ley debe ser realidad. Pero la transformación depende de la voluntad colectiva. La voluntad de incluir. El orgullo también se construye con memoria. Esperamos que este documental visibilice estas voces locales y promueva el respeto por la identidad de género.